Corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Sería bueno si todas las disputas pudieran resolverse, si hubiese reconciliación en todos los conflictos. En el mundo real, eso no es simple. Eso no siempre es posible. En algunos casos, la resolución no es una opción y tenemos que cortar todos los lazos con aquellos quienes causan nuestro conflicto. A veces, tenemos que cerrar la puerta y pasar el cerrojo. Hoy, guía de la vida de Jacob sobre cuándo y dónde trancar la puerta. Quédate con nosotros. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie con el pastor Luxer titulada ¿Cuándo te han ofendido? Estamos hablando acerca de Job y Esaú, dos hermanos en guerra, y nuestro enfoque está puesto sobre Jacob, el tramposo. Estoy contándoles la historia de Esaú y Jacob. Quedé la vez anterior en el momento donde Jacob estaba trabajando y a la vez engañando a Labán, y Labán también estaba engañando a Jacob, y así sucesivamente. Pero después de 20 años, Jacob pensó para sí mismo: ahora es el momento de dar la vuelta, salir e irme. Por lo tanto, se fue, y tenemos una historia muy interesante. Labán comenzó a perseguir a Jacob creyendo que Jacob le había robado sus dioses. Esa es una historia fascinante, porque en el capítulo 31 de Génesis, versículo 30, encuentras que Labán persiguió a Jacob y le dijo: seguramente te has llevado a mis dioses. Eso es suficiente para un sermón por sí solo, ¿no es así? ¿Por qué? ¿Por qué robaste mis dioses? Resulta que en realidad una de sus esposas los había robado, pero él no lo sabía. Ella había tomado el ídolo familiar y allí se puede ver que la idolatría aún era parte de sus vidas en ese momento. Pero Labán y Jacob deciden separarse, deciden irse por caminos separados y llegan a un acuerdo y establecen los límites. Quiero que te fijes en el texto. Esto lo dice el versículo 49 del capítulo 31. Que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Vi una vez, colgado en la pared en un estudio de un cristiano, un cartel que decía: que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Tuve que sonreír porque en el contexto no significa eso en absoluto. Ese es un buen versículo sacado de su contexto, pero en realidad el contexto del versículo es el siguiente: no confío en ti y tú no confías en mí. Vamos a colocar un montón de piedras aquí. Y que Dios te ayude si pones tu meñique sobre esta línea, y que Dios tenga piedad de mí si pongo mi meñique sobre la línea. Tú te quedas en tu parte del territorio y yo voy a permanecer en mi parte del territorio. Y asegurémonos de no volver a involucrarnos de nuevo en nuestra vida. Que Dios te vigile cuando yo no te esté mirando. Ese es el contexto. Por lo tanto, ellos juntaron ese montón de piedras. ¿Podría decir que hay momentos en que tenemos que ponerle límites a otras personas? Ustedes, las mujeres, tienen que poner límites en sus relaciones con los hombres. Ustedes tienen que decir: aquí es donde está la línea. Y que Dios sea misericordioso contigo si pasas esa línea, porque a veces no es posible reconciliarse. A veces las relaciones realmente sí necesitan límites porque hay algunas personas que nunca van a cambiar. Y hay algunas personas, bueno, no te tomes esto a mal, con quienes realmente nunca puedes reconciliarte. Y la razón es porque si intentas reconciliarte, siempre será de acuerdo con sus términos, siempre habiendo expectativas de manipulación que son todas parte del proceso de reconciliación. Por lo tanto, puede ser mejor simplemente separarse de ellos. Hay algunas personas con las que tienes una relación y es como regar matas marchitas. Tú puedes hacerlo, pero no es muy rentable. Ellas nunca van a cambiar, ellas nunca van a ser diferentes. Tengo una carta que alguien me escribió sobre una suegra que era realmente malvada. Ahora bien, uso esa palabra con mucha precisión. No todos quienes son difíciles de llevarse bien con otros son malos, pero ella era malvada. Y la razón por la cual puede distinguirse eso es porque allí
hay un matrimonio feliz que su hijo tiene con su esposa, y esta mujer quiso meterse entre los dos para crear conflictos. Ella siempre estaba dividiendo. Tú me has escuchado decir antes que hay personas que tienen la sensación de que pueden destruir, dividir y herir a otras personas. De ahí es de donde ella obtiene su sensación de significado y poder. Y después de leer la carta, que tenía 2 o 3 páginas con grandes detalles, ellos hicieron lo que pensé que era algo bueno. Se mudaron del estado, se mudaron a otro lugar. A veces solo tienes que trazar límites y decir, fíjate, aquí es donde está el límite, y que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Eso fue lo que hicieron Jacob y Labán. Ahora bien, no uses eso como una excusa por el hecho de que es difícil llevarse bien con algunas personas. Recuerda, te dije antes que hay algunos que me están escuchando y encajan en esa categoría. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos están pensando que estoy hablando de alguien más y no de ellos. Ese es el número 1. Pero como número 2, tienes que perdonarlos, tal como lo explicaremos en esta serie. Tú tienes que perdonarlos, aunque puede ser que la reconciliación no sea posible o quizás solamente sea posible una reconciliación parcial. Hay gente así, pero nunca lo uses como una excusa. Bueno, lo que sucedió fue que Jacob estaba en el camino de regreso y se iba a encontrar con Esaú. Y eso lo encontramos en el capítulo 32 de Génesis. Ese fue el momento cuando Jacob se sintió muy lleno de miedo. Y la razón era porque sabía que Esaú podría estar dispuesto a matarlo y tomar venganza. Por lo tanto, el capítulo 32 dice, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanai, que significa los ángeles de Dios o campamento de Dios. Jacob se estaba preguntando qué hacer, y pienso que él delineó un medio por el cual podemos ser reconciliados. Esos son los pasos que nos ayudarán en la reconciliación. En primer lugar, Jacob, para su reconocimiento eterno, en realidad le envió a su hermano un gesto de buena voluntad. No podemos leer todo el texto, pero Jacob les pidió a sus mensajeros que fueran adelante y hablaran con Esaú. Ellos regresaron y le dijeron, Esaú también viene a tu encuentro y trae 400 hombres con él. Jacob se aterrorizó aún más, así que le envió una manada de animales como regalo. Puedes sumarlos en este capítulo comenzando en el versículo 13. Él envió a Esaú por adelantado alrededor de 550 animales diferentes como un gesto de buena voluntad. Hay algo acerca del hecho de hacer algo bueno por alguien a quien has ofendido que comienza a ablandar su corazón. Y tal vez lo que ese gesto hace es que les dices, sabes, sé que he causado un desastre, yo sé que soy quien ha obrado mal y estoy tratando de hacer algo bueno por ti porque quiero que tu corazón se vuelva hacia mí. Esa fue la primera cosa que hizo Jacob. Entonces también envió adelante a sus esposas y así sucesivamente. Él estaba demostrando confianza. En segundo lugar, él se encontró con Dios. Él comenzó a orar. El capítulo 32, versículo 11, dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y comenzó a rogarle a Dios y a orar, ya que nunca había orado antes para que el corazón de su hermano se volviera hacia él. De hecho, él comenzó a orar tanto que finalmente Dios en realidad le brindó una experiencia sobre la cual a menudo se ha escrito y meditado. Y esa experiencia fue que un hombre comenzó a luchar con Jacob cuando se quedó solo en el arroyo de Jacob. Te darás cuenta de que en el versículo 24 de Génesis capítulo 32 dice, Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando comenzó el encuentro de lucha, Jacob en la oscuridad no sabía con quién estaba luchando. Resulta que en realidad estaba luchando con Dios.
fue una manifestación preencarnada de Jesucristo, la cual hemos notado en otras partes del Antiguo Testamento, y Jacob no sabía quién estaba luchando con él hasta que su agresor lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras estaba luchando. Versículo 25. Y luego empezó a darse cuenta de que estaba en presencia de una deidad. De alguna manera ese toque fue tan poderoso, tan debilitante, fue tan humillante que Jacob supo: estoy en presencia de alguien más grande que un hombre. Entonces Jacob le preguntó: dame a conocer ahora tu nombre. Y él le dijo: ¿para qué preguntas por mi nombre? Notarás que luego dijo: suéltame, porque raya el alba. Ese era el asaltante. Pero Jacob dijo: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Al decir su nombre, Jacob estaba confesando ser tramposo, agarrador de talones, engañoso. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El nombre de Israel significa un luchador con Dios. Algunas personas lo han interpretado como príncipe de Dios. Pensamos que debería haber algo de ánimo en este mensaje porque Jacob efectivamente era un hombre con muchas fallas. Él era deshonesto y Dios no pasa por alto la deshonestidad. Pero al mismo tiempo tenemos que elogiarlo por querer de forma tan desesperada volver a casa y hacer las paces con Esaú, su hermano de quien se había separado. Y estaba dispuesto a hacer las paces a pesar de que había un tremendo riesgo involucrado. También tenemos que elogiarlo porque quería la bendición. No te soltaré si no me bendices. Esas son las palabras maravillosas, ¿verdad? Y a veces cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que adoptar ese tipo de actitud. Señor, esperaré ante ti y estaré aquí, y no te dejaré ir hasta que me des una bendición. Pensamos que cuando Dios tocó la coyuntura de la cadera de Jacob y lo hizo cojear, por supuesto, el objetivo era asegurarse de que estuviera tan debilitado que no hubiera forma de que él realmente pudiera luchar contra Esaú. Dios estaba ilustrando otro principio. Cuando Dios quiere usarnos poderosamente, a veces tiene que debilitarnos, porque justamente así como el apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creemos que sabes cuán fuerte se sintió Jesús con respecto a estos asuntos. De hecho, en el pasaje con el cual terminamos, Él realmente pasa por una serie de pasos los cuales se supone que debemos tomar para lograr la reconciliación. En la enseñanza de Jesús está implícito claramente que si somos redimidos, si realmente le pertenecemos a Él, vamos a querer la reconciliación. Vamos a trabajar para lograrla y casi siempre vamos a alcanzarla. De lo profundo de nuestro corazón, deseamos animarte a dar esos pasos para lograr la armonía y la unidad dentro de esas relaciones que se han separado. Concluyo hoy agradeciendo a quienes nos apoyan en estas transmisiones y le agradecemos mucho. Te animamos a que siempre nos recuerden en oración. Esta fue la segunda parte del mensaje Hermanos en Guerra, el tercero de una serie de 8 mensajes titulada Cuando te han ofendido. La próxima vez, sintonízanos mientras Jacob y Esaú finalmente se reconcilian. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.